Hoy sabrás el horrible pasado de Prototype en Poppy Playtime Chapter 5. Vamos a verlo. Let's go. Muy bien, como todos sabrán, el Experimento 1006 es uno de los personajes más misteriosos de la franquicia, las cuales hasta hace poco no sabíamos nada de su horrible pasado. Sin embargo, con la salida del Chapter 5 nos enteramos de algunos secretos. Todo esto inicia con un personaje llamado Oliver, un huérfano que en principio fue rescatado por Elliot Ludwig, proveniente de una familia cuyo antiguo padre le daba muchos golpes. Todo parecía que dicha pesadilla había terminado, pues ahora Oliver estaba feliz con su nuevo padre. Sin embargo, Elliot le propone la idea de convertirlo en experimento, esto con la promesa de darle a Oliver una vida mejor. Para ello, Elliot se deshace de su cuerpo para convertirlo en Prototype. Este mismo cuerpo era el mismo que encontraron en su casa en la radio del Chapter 3. Eventualmente, Oliver se entera de que solo era un medio para traer a Poppy de vuelta, la hija biológica de Elliot Ludwig, que para ese entonces ya había fallecido. Dicha confrontación la escuchamos en una grabación llamada Elliot y Prototype, las cuales nos dice lo siguiente. ¿Dijiste algo, Oliver? Si quieres hablar, estoy aquí. No pretendo saber lo que sientes, pero Es que siempre fue por ella. ¿a qué te refieres? No, Oli. Nunca fue por mí. No por un lugar mejor. Fue por ella. Solo hablas de ella. Mi muchacho. No puedes llamarme así. Oli se fue y yo soy una prueba. Un prototipo. Cuando la recuperes me vas a olvidar igual que él. Como todos ellos. Nada hará que las cosas vuelvan a ser como antes, pero podríamos ser una familia, si quieres. Y si sirve de algo, creo que tú y ella se llevarían de maravilla. Y sobre tu nombre, puedo llamarte como quieras. ¿Cuándo podré conocerla? Pronto, espero. Muy pronto. Luego de esa discusión parecía que las cosas se calmaron, pero tiempo después nos enteramos de algo importante. Lily es hermosa estando enojada. Resulta que tanto Poppy, Prototype y el cuerpo sin vida de Elliot se encontraban bajo Playcare. Esto no debe confundirse con las prisiones, ya que eso se construyó mucho tiempo después, sino que debajo de Hogar Dulce Hogar había una instalación secreta donde estaban ocultos. Es por esa razón que veíamos un dibujo de la mano de Prototype saliendo de la cama de Theodore. Pero luego del accidente de Theodore por la mano verde y la posterior captura de Prototype, es cuando revisaron dicha cama encontrando a Poppy y su padre. Aquí te estarás preguntando por qué murió Elliot Ludwig. Una posible teoría es que Prototype lo haya eliminado en algún momento, producto de las inseguridades de que Elliot lo abandonase, pero se sintió arrepentido por lo que hizo y conservó el cuerpo para revivirlo más tarde. Poppy estaba devastada, pero quiso confiar de que Prototype pudiese salvar a su padre, pero todo se vino abajo cuando finalmente fueron descubiertos. Es entonces que Prototype adopta el teléfono de Oli como una forma de acercarse a Poppy sin que ella se entere, porque al fin y al cabo Prototype sí se preocupa por Poppy, que incluso se sorprendió al romperle la cara en el Chapter 5, dando a entender que nunca fue su intención en destruirla. La identidad de Oli también le servía a Prototype para persuadir a Poppy y que ella terminase con el tiempo perdonando a su hermano, de esa manera ambos pudiendo colaborar en la hora de la alegría, solo para demostrarnos lo muy escoria que es el Experimento 1006, ya que su intención nunca era salvar a los huérfanos, sino de continuar los experimentos y que lo viesen a él como un dios, al punto de colaborar con el Dr. Harley Sawyer y en destruir a todo aquel que se le cruce en su camino, pagando Poppy las consecuencias y obligándola a estar en la caja. No importa qué tan triste haya sido el pasado de Oliver, nada de eso le dio derecho a eliminar a personas inocentes y que algún momento Prototype recibirá el castigo que se merece. Y ese sería el video con el horrible pasado de Prototype en Poppy Playtime Chapter 5. Comparte tus comentarios, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.
Existen quienes ya han pagado por sus errores y merecen una taza de té.